¿Te imaginás ser el mayor genio de la historia y a la vez un completo inútil? Ese es Qin Feng, el emperador de la píldora. Un dios de la alquimia por 100.000 años, pero sin una gota de poder marcial. Vio cómo un ejército de demonios masacraba a todos sus compañeros y no pudo hacer nada. Justo antes de morir, un deseo lo regresa a la vida, dándole una segunda oportunidad. Pero no es un nuevo comienzo. El recuerdo de la traición que lo condenó la primera vez ya lo está esperando. Así empieza Herbolario Ancestral. Qin Feng ahora cultivará ambos caminos para alcanzar el pináculo. Vos podés cultivar este canal con tu like, suscripción y un buen comentario. ¡Arrancamos! Imagínate una noche donde la luna tenía todo de un rojo sangre intenso, y a lo lejos solo se veía un mar de lo mismo, como si el mundo se hubiese desangrado por completo. En medio de esa niebla maldita, la batalla era brutal. Se escuchaban gritos desesperados de camaradas que pedían que otros se apuraran, que escaparan, mientras ellos mismos caían cubiertos de heridas mortales. Uno de ellos, ya con varias espadas clavadas, hacía una última súplica, pidiéndole a un joven que corriera, que sobreviviera, que salvara su vida. Pero al final solo quedaba uno, Qin Feng. Él era el último de pie en un campo de batalla devastado, donde la marea de monstruos y demonios liderados por un colosal dragón de sombra y un ser aún más aterrador en el cielo parecía interminable. Este último, el emperador demoníaco Asura, se burlaba de la debilidad de los humanos, que ni siquiera sabían artes marciales y eran un desperdicio inútil. Con una sonrisa cruel, el Asura miró a Qin Feng, reconociéndolo como el emperador de la píldora, y lo desafió directamente. ¿Vos deseás pelear conmigo? En ese momento, una furia silenciosa invadió a Qin Feng, pero también una profunda amargura. Él, Qin Feng, había sido el emperador de la píldora por 100.000 años, pero irónicamente su poder marcial era nulo. No podía entrar al primer reino de las artes marciales y solo había podido mirar impotente cómo sus compañeros luchaban y morían en esa sangrienta batalla. Pero no más. Con una determinación que lo consumía, se llevó una píldora a la boca, el conocimiento de 100.000 años preparado para un último esfuerzo. Que así sea, pensó, mientras su cuerpo comenzaba a irradiar un aura poderosa. Sabía que era un movimiento desesperado, pero hoy, Qin Feng pondría su vida en juego para luchar contra esas bestias. Era una batalla hasta el final, sin vuelta atrás. Se lanzó al combate con una ferocidad renovada, pero la disparidad de poder era demasiado grande. Pronto, un golpe devastador lo alcanzó. Cayó, su cuerpo ya inútil, incapaz de seguir luchando. Se acabó, susurró, dándose cuenta de que, al final, solo había sido un débil. Pero justo antes de que todo se oscureciera, un último deseo ardió en su mente. Si pudiera empezar de nuevo, si tuviera una segunda oportunidad en otra vida, cultivaría tanto el refinamiento de píldoras como las artes marciales. Conquistaría los cielos y alcanzaría el pináculo absoluto de las artes marciales. Mientras la vida se le escapaba, el colgante de jade que siempre llevaba consigo se resquebrajó y emitió un brillo verdoso, como si respondiera a su último anhelo. De repente, todo se volvió negro. Un tiempo después, Qin Feng se despertó de golpe, con un sudor frío y una sensación extraña. Parpadeó, aturdido. No estaba en el campo de batalla, sino en una habitación sencilla, con las manos vendadas. ¿Dónde estoy?, murmuró, completamente desorientado. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en su mano, donde todavía sostenía el colgante de jade, el mismo que había llevado en su vida anterior, ahora roto. Era la única pista de que su deseo, de alguna forma, se había cumplido. Con el colgante de jade roto en su mano, una ola de recuerdos lo golpea, desatando una avalancha de imágenes de su vida anterior. Es una ráfaga que lo deja sin aliento, y entre la confusión, Qin Feng se da cuenta: debo haber reencarnado. Las visiones se enfocan en un momento crucial, una traición de hace 10.000 años, cuando Lin Xuan lo atacó. Frente a la lluvia torrencial, su antiguo yo, debilitado y ensangrentado, no podía entender por qué su propia prometida lo traicionaba. Pero ella, ahora unida a las 4 sectas principales y con un poder recién adquirido, lo humillaba sin piedad. ¿De verdad creías que eras digno de mí?, le espetó con una sonrisa cruel, mientras Qin Feng la miraba con horror e incredulidad. Esta memoria le recuerda a Feng sus errores del pasado.
Él había alcanzado el pináculo en el refinamiento de píldoras, como el emperador de la píldora, pero su limitada fuerza marcial lo dejó vulnerable. Fue esa debilidad la que no le permitió detener la invasión del emperador demoníaco Asura y sus hordas, la que llevó a la perdición de su clan y de la raza humana. Pero ahora, con esta segunda oportunidad, gracias al colgante de Jade, todo cambia. Con renovada determinación y una mirada feroz, Qin Feng se jura a sí mismo que en esta nueva vida alcanzará el pináculo, tanto en el refinamiento de píldoras como en las artes marciales, para que nunca más se repita una tragedia como aquella. No permitirá que la historia se burle de él una segunda vez. Justo cuando su mente se aclara con esta nueva convicción, un sirviente aparece corriendo, agitado. «Joven maestro, gran problema», grita. El sirviente, Qin Sankyu, le informa que Lin Lang, el joven maestro de la familia Lin, se ha metido al jardín de medicina y exige verlo. La mención de Lin Lang y su hermana, Lin Xuan, evoca otro recuerdo amargo para Qin Feng, la vez que Lin Lang lo humilló por el mismo jardín. A pesar de la advertencia de Sankyu sobre la lengua afilada de Lin Lang, Qin Feng decide que es momento de enfrentar el pasado. «Llévame allí, no hay necesidad de que se encarguen ustedes, tengo esto», dice con una confianza que sorprende al sirviente. Al llegar, Lin Lang ya está haciendo un show, burlándose de Qin Feng y exigiéndole el jardín de medicina, arrogante por la influencia de su hermana en el Palacio Inmortal. «Arrodillarte y rogar no te va a servir de nada», dice con desdén. Pero Qin Feng no se intimida. Con una sonrisa pícara, lo mira fijamente y lo desarma con una pregunta inesperada. ¿Te atreves a estar orgulloso de una hermana que usa trucos sucios en una competencia? ¿Vos sos un ciscón? Lin Lang se queda en shock, sin palabras por un segundo. Qin Feng aprovecha la oportunidad para rematarlo. La familia Lin consiguió el jardín de medicina gracias al contrato de matrimonio. Y ahora, que ya no estamos comprometidos, ¿cómo crees que te lo voy a dar? ¿Es tan descarado? Lin Lang, humillado y expuesto, se enfurece. «Vos», alcanza a balbucear, mientras los sirvientes que acompañan a Qin Feng no pueden evitar soltar una risita. Su cara de incredulidad y rabia es un meme en sí misma. Claramente, el Qin Feng de hoy no es el mismo que Lin recordaba. Con la ira y la incredulidad aún marcadas en su rostro, Lin Lang no pudo contener su boca y le dijo a Qin Feng que era un perdedor que no estaba a la altura de su hermana. Incluso llegó a decir que si no fuera porque su hermana honraba su compromiso, Qin Feng ya habría muerto hace mucho tiempo. Pero la respuesta del joven Qin Feng no se hizo esperar y sin ningún tipo de filtro lo llamó con toda la razón un pervertido ciscón. Este insulto encendió la mecha. Mientras los guardias de Lin Lang avanzaban, él los detuvo, con una idea retorcida en mente. Le recordó a Qin Feng que solo quedaba un mes para la recolección anual de medicina espiritual de la familia Qin, y le propuso una apuesta. Si Qin Feng lograba completar el objetivo de recolección, Lin Lang le entregaría la mina de hierro de su familia. Pero si fracasaba, el jardín de medicina de Qin Feng pasaría a ser suyo. Sin dudarlo un segundo, Qin Feng aceptó la propuesta. Lin Lang, por su parte, no pudo ocultar su sonrisa de satisfacción, convencido de que había ganado fácilmente. Ambos firmaron un documento para sellar el acuerdo, y Lin Lang, lleno de orgullo, se jactó de que Qin Feng seguía siendo el mismo idiota inútil de siempre. Qin Sankyu, el leal sirviente, no pudo evitar preocuparse por el joven maestro, pensando que su impulsividad lo había llevado a cometer un grave error. Pero Qin Feng, con una sonrisa en su rostro, pensó para sí mismo que más le valía a Lin Lang no tener que arrodillarse y llamarlo hermano mayor, recordando sus 100.000 años de experiencia. Poco después, Qin Feng se sentó a meditar, concentrándose en su cultivo. Aunque su nivel había bajado al 9º de chi y sangre, el arte de la transformación divina le permitía purificar su cuerpo de una manera brutal, superando esos límites. En ese momento, Qin Feng recordó que las artes marciales tienen 6 reinos, siendo el chi y la sangre el más bajo, pero que gracias a este arte divino, que no pudo cultivar en su vida anterior, ahora podía recuperar su base de cultivo. Los que practicaban este arte divino en su vida anterior se convertían en figuras prominentes, y él había descubierto el poder oculto detrás de su apariencia mundana. De repente, Qin Sankyu irrumpió en la habitación, gritando que algo terrible había pasado.
las noticias de la recolección de medicina de la familia Qin se habían adelantado 15 días y los Enforcers llegarían en tan solo 10. Y lo peor era que todas las hierbas del jardín se habían marchitado. Pero Qin Feng, con la calma de quien ha visto innumerables adversidades, preguntó si eso era así, mientras una energía dorada comenzaba a emanar de sus manos, listo para usar una técnica mágica. Con esa energía dorada vibrando en sus manos, Qin Feng desató una antigua técnica que le permitía ver más allá de lo evidente, y así, con el ojo del sexto, escudriñó el jardín. Lo que descubrió lo dejó con una sonrisa. Una hierba maligna, oculta bajo un fruto, era la responsable de marchitar las plantas medicinales. No era casualidad que Lin Lang, tan confiado en la apuesta, hubiera manipulado el jardín. Pero en lugar de enojarse, Qin Feng tomó la hierba y sonrió, interpretándolo como un regalo inesperado para sus planes. 10 días después, la comitiva de los ejecutores de la familia Qin llegó para la recolección. El aire se tensó cuando preguntaron por Qin Feng y por qué no los había recibido. Un sirviente tembloroso les pidió que esperaran, pero fue el propio Qin Feng quien apareció momentos después, con una actitud relajada y un sombrero de paja, preguntando con desinterés cuál era el apuro. Eso no le gustó nada a Qin Yulang, el ejecutor de la familia, quien, furioso, le exigió una disculpa. Qin Sang-Qiu, al ver el peligro, se arrodilló suplicante, rogándole a su joven maestro que se disculpara, recordándole cómo el ejecutor había castigado el jardín por 3 años en el pasado. Pero Qin Feng, con una sonrisa desafiante, no se inmutó y le espetó a Yulang: «Arrodillarme ante vos, matate». La respuesta dejó a todos helados. Qin Feng siguió burlándose del ejecutor, llamándolo un simple empleado sin poder sobre él. Yulang, con el rostro enrojecido por la ira, le preguntó si su arrogancia significaba que podía cumplir con los estándares de recolección de este año. Qin Feng, tranquilo, aseguró que todo estaba listo según el acuerdo, pero Yulang soltó una carcajada. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Yulang reveló que, sin que Qin Feng lo supiera, los estándares de recolección se habían duplicado. Si no cumplía, el precio sería su cabeza. En ese momento se reveló la verdadera trama detrás de escena. Qin Yulang y el hombre del abanico habían acordado con Lin Lang un 50-50 del jardín de medicina si Qin Feng perdía la apuesta. Con la recolección adelantada y las hierbas marchitas, sumado al doble de lo exigido, la apuesta de Qin Feng era prácticamente una sentencia. Pero Qin Feng, lejos de mostrar miedo, solo sonrió aún más, preguntando con calma: ¿el doble decís? Su respuesta fue simple y directa: «Sígueme entonces». Qin Feng los guió, y al llegar al jardín, el hombre del abanico y Qin Yulang ya lo esperaban. Con una sonrisa de arrogancia, Qin Yulang se burló: «¿Estás terminado? ¿Esto es la fruta del cielo que cultivaste? Está tan podrida». Lo acusó de deshonrar a la familia y con una mirada sádica amenazó con ejecutarlo en el acto, deleitándose con la idea. Pero Qin Feng, imperturbable, solo le devolvió una sonrisa con una frase simple: «La basura solo ve basura». Acto seguido, Qin Feng los desafió a mirar de cerca. El hombre del abanico, Qin Yulang, y hasta el preocupado Sang-Qiu se acercaron y, para su completo asombro, la fruta del cielo no solo estaba intacta, sino que brillaba con una claridad cristalina. Y el resto de las hierbas medicinales lucían más que perfectas, superando todos los estándares imaginables. La incredulidad los golpeó de lleno. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, se preguntaban, mientras Qin Yulang, furioso, exigía saber cómo Qin Feng había logrado cultivar tan bien el jardín. Fue entonces que Qin Feng, con una expresión de superioridad, les reveló su secreto. La hierba Li Yang, si se planta entre las hierbas Yin y con las formaciones correctas, acelera el crecimiento de todo. Este era un conocimiento ancestral, prácticamente olvidado, y la producción no solo cumplía, sino que superaba 5 veces lo normal. Viendo la cara de shock de Lin Lang, Qin Feng le recordó: «No te preocupes por cómo lo hice. Ahora, prepárate para aceptar tu derrota». Lin Lang intentó evadir el resultado de la apuesta, pero Qin Feng, con una sonrisa, le mostró el contrato firmado, sellando su destino en la trampa que él mismo había tendido.
Desesperado, Lin Lang le suplicó ayuda a Qin Yulang, pero este, sin vacilar, lo apartó. «La apuesta que vos hiciste no tiene nada que ver conmigo», le dijo con frialdad, dejándolo completamente abandonado a su suerte, lo que hizo que Lin Lang se desplomara, derrotado. Mientras Qin Feng y San Qiu partían, ahora dueños de la mina de hierro, San Qiu seguía con dudas. «Señor, tu habilidad para ganar la mina es impresionante, pero no entiendo, ¿por qué arriesgar un campo de medicina tan valioso por algo que parecía no valer la pena?» Qin Feng, con una sonrisa enigmática, le confió que esta mina no era ordinaria. En su vida anterior, había descubierto que escondía un valioso mineral de acero mágico, cuyo valor superaba con creces al campo medicinal y su producción. Pero la victoria duró poco. Un mensajero llegó corriendo, visiblemente agitado, trayendo malas noticias. «Señor, hubo un problema. La mina de hierro se colapsó de repente. Unos mineros murieron allí». Qin Feng, visiblemente sorprendido por el reporte, escuchó las terribles noticias que acababan de llegar. Mientras las rocas se desplomaban, sellando la entrada de la mina de hierro, los gritos de angustia de las familias llenaban el aire, clamando por sus seres queridos atrapados en la oscuridad. Qin Feng observaba la tragedia, y aunque la noticia del colapso lo había sorprendido, una pregunta se le clavó en la mente. ¿Por qué la mina había sido destruida tan pronto después de que su familia tomara la administración? Una coincidencia así le parecía increíble. A su lado, Qin San Qiu, con el rostro descompuesto, lamentaba que el destino no fuera amable con ellos. Pero la multitud ya no escuchaba razones. La ira se desató rápidamente. Los familiares de los mineros muertos o desaparecidos señalaban a la familia Qin, culpándolos de la desgracia. Recordaban cómo la mina había pertenecido a la familia Lin, insinuando que los Qin la habían tomado por la fuerza y que por eso ahora habían enojado a los dioses de la montaña. El caos se apoderaba de la escena, con gente exigiendo la vida de sus hijos y padres de vuelta, incluso enfrentando directamente a Qin Feng. San Qiu, temiendo por la seguridad de su joven maestro, intentó persuadirlo de que se fueran, argumentando que el lugar era demasiado peligroso. Pero Qin Feng se negó categóricamente. Con la mirada fija en la entrada colapsada, no le cabía duda. Ese derrumbe inmediato, justo después de que la mina pasara a sus manos, no era una simple casualidad. Algo andaba mal. Con un destello dorado y un hechizo rápido, Qin Feng extendió su poder para investigar lo ocurrido dentro de la cueva. La verdad lo golpeó al instante. Ninguno de los mineros había muerto. Todos estaban vivos, atrapados sí, pero con sus corazones latiendo. El colapso no había sido completo, solo la entrada había cedido, producto de una explosión manual, no de un accidente natural. Era un sabotaje. Y entonces lo entendió todo. Cuando había ganado la apuesta, Lin Lang los había estado observando. El joven maestro, furioso por la derrota, había volado la mina para que la ira de los aldeanos recayera sobre Qin Feng por la supuesta muerte de los mineros. Era una transgresión moral tan obvia que lo dejó atónito. Sin perder un segundo, Qin Feng se alzó por encima de la multitud, callándolos de golpe. Anunció a viva voz que los trabajadores estaban vivos, atrapados, sí, pero que podían ser rescatados si actuaban rápido y removían las rocas. Era su oportunidad de salvarlos a todos. Sin embargo, la multitud, cegada por la ira y el dolor, se negaba a creerle. ¿Cómo iba a ser posible?, gritaban, acusándolo de engañarlos, mientras Lin Lang desde lejos se reía a carcajadas, creyendo que Qin Feng estaba sellando su propio destino. La situación se puso tensa cuando los guardias de la familia Qin intentaron contener a los aldeanos que seguían exigiendo respuestas y pidiendo que les entregaran las armas. San Qiu, cada vez más alarmado, le suplicaba a Qin Feng que se marchara, que lo iban a matar. Pero Qin Feng no iba a ceder. Con la espada en alto y la mirada llena de determinación, les hizo una promesa. «Les juro por mi vida que están vivos. Si los encuentran muertos después de que excavemos, pueden castigarme como quieran». Extendiendo su mano hacia ellos, los invitó a trabajar juntos. Hubo un silencio, un intercambio de miradas entre la gente, una chispa de duda. ¿Debemos confiar en él otra vez?, se preguntaban. Entonces, una mujer, con lágrimas en los ojos, exclamó con esperanza que si su marido realmente estaba vivo, debían actuar.
Esa simple frase fue el catalizador. La duda se transformó en fe. «Apúrense y sálvenlos. Damos un paso y ayudamos también», gritaban ahora todos al unísono. La multitud se convirtió en un enjambre de gente moviendo piedras y cavando con palas, uniendo fuerzas en un desesperado intento por rescatar a los suyos. La esperanza había vuelto a la mina. Pero mientras la gente empezaba a moverse, Qin Feng ya le había dado una instrucción secreta a Qin Sanchu, porque él sabía bien que el plan de Lin Lang era mucho más cruel de lo que imaginaban. De hecho, Lin Lang se había burlado de la idea de que excavaran, porque no solo había provocado el derrumbe, sino que también había infestado la mina con un pantano venenoso e incurable. Un veneno que, aunque no los aplastara, igual los llevaría a una muerte segura. Para Lin Lang, esto era una victoria absoluta sobre Qin Feng. 2 horas después, los equipos de rescate lograron abrirse paso, pero lo que encontraron les rompió el alma. Los mineros estaban tendidos en el suelo, inmóviles, como si la vida los hubiera abandonado. La desesperación se apoderó de la gente, que comenzó a gritar y a culpar a Qin Feng por todo. En medio del caos, Lin Lang, con su sonrisa cínica, avivó el fuego de la ira, preguntando si las promesas rotas no debían pagarse con vidas. Y así la multitud, enardecida, clamó a una sola voz: «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!». Lin Lang, seguro de su victoria, se mofó de Qin Feng, diciéndole que no tenía pruebas en su contra y que debería huir. Pero para su sorpresa, Qin Feng se acercó tranquilamente a uno de los mineros que parecían sin vida. Con una calma desconcertante, le ordenó a un aldeano que le pusiera paja en la boca al hombre y soplara. La gente y Lin Lang lo miraban con horror, pensando que estaba profanando un cuerpo o coqueteando con los muertos, como murmuraban. Pero Qin Feng insistió en que continuara, ignorando sus gritos y las insinuaciones de que estaba haciendo algo inmoral. Pero entonces ocurrió lo impensable. Con un leve silbido y un estallido, el minero muerto reaccionó, abrió los ojos y se quejó como si acabara de despertar de un sueño. La gente no podía creerlo, había vuelto a la vida. Los gritos de asombro rápidamente se transformaron en júbilo y los familiares corrieron a abrazar a los que habían dado por perdidos. Qin Feng, con una sonrisa de satisfacción, reveló que nadie había muerto realmente, solo habían sido envenenados por el pantano tóxico. Explicó que la única cura era la cáscara de una fruta llamada Tianlou y por eso había mandado a Qin Sanqiu a conseguirla en secreto, porque él era el único que conocía ese remedio en esta era. Al preguntarle al minero cómo había sido envenenado, este recordó con horror que Lin Lang había soplado un gas venenoso en la entrada de la mina, sellándolos dentro con la intención de matarlos. «¡Sí, es él! ¡Es Lin Lang!», gritaron con una furia evidente los mineros que se recuperaban del veneno, señalando al joven maestro con acusaciones directas. La verdad de su traición finalmente salía a la luz, dejando a Lin Lang en el suelo aterrado, mientras Qin Feng observaba la escena con una sonrisa de justicia. El pueblo, indignado por el daño causado, no tardó en alzarse para buscar venganza. «¿Qué quieren hacer?», alcanzó a gritar Lin Lang, pero sus palabras se perdieron entre los gritos de la multitud que, con palos en mano, se abalanzó sobre él. Un instante después, Lin Lang era arrojado por un barranco, sus gritos resonando mientras las aves se dispersaban en el cielo, un final merecido por sus malas acciones. De vuelta en la mina, Qin Feng seguía buscando el misterioso mineral de hierro que Lin Lang había ocultado, pero por más que intentaba, no lo encontraba. Era ilógico, sabía por sus recuerdos que debía estar allí. Mientras tanto, los mineros que había salvado se acercaron a él, expresando una gratitud profunda. «Gracias, joven maestro Qin Feng, por salvarnos la vida. Nunca olvidaremos tu amabilidad», decían, inclinándose con respeto. Qin Feng les sonrió, sintiendo una aceptación que nunca había experimentado en su vida anterior. Les pidió que descansaran, cerrando la mina por unos días, y les aseguró que necesitaría su ayuda cuando reanudaran el trabajo. Los mineros, conmovidos, le prometieron lealtad incondicional. Cuando Qin Feng preguntó por el paradero de Lin Lang, uno de los mineros, con una risa algo extraña, le contó que lo habían rodeado, golpeado y después de exponer sus malas acciones, lo habían echado de Ciudad Nube de Sombra. Incluso le habían dado un adiós muy particular antes de que huyera,
un detalle que hizo al minero sonrojarse. Mientras cabalgaban de regreso, Qin Feng pensó que, si hubiera sabido que Lin Lang ocultaba el mineral, habría sido mejor interrogarlo antes de que escapara. Ahora, la ubicación del valioso recurso era un misterio. En el camino, su sirviente, Qin Sang-Qiu, le preguntó a Qin Feng si conocía los aterradores préstamos de alto interés de la ciudad Nube de Sombra, que eran fáciles de conseguir, pero imposibles de devolver. Le explicó que si no pagabas, saqueaban tu casa y te hacían daño, por lo que solo los tontos desesperados recurrían a ellos. «Joven maestro, ¿por qué preguntas esto? Vos no pedirías dinero prestado, ¿verdad?», preguntó Sang-Qiu con una mezcla de curiosidad y preocupación. Qin Feng, con una risa nerviosa, reveló que sí, que había pedido prestadas 500 monedas de oro. Sang-Qiu se quedó en shock. ¿Qué? ¿La gente común gasta apenas 20 monedas al año y vos pediste 500? Qin Feng le explicó que ese dinero fue para cuidar también el jardín medicinal. El sirviente entró en pánico. «Terminamos, con 100 monedas como máximo de ingresos de nuestro jardín, ¿cómo vamos a devolver 500?» Qin Feng, meditando, se dio cuenta de que su plan original era usar el mineral de hierro para pagar, pero ahora que Lin Lang había escapado y el mineral no aparecía, no sabía de dónde sacaría el dinero. Sang-Qiu, desesperado, gritó que el jardín sería saqueado y que todos terminarían mal. Justo en ese momento, se encontraron con un hombre imponente y de barba, que saludó efusivamente a Qin Feng. «Querido Feng, no te veo desde hace mucho y siento que sos una persona diferente. ¿Te recuperaste de tus lesiones?». Era Qin Wanli, el padre de Qin Feng y guardián de la ciudad. Qin Feng, sorprendido, preguntó cuándo había regresado. El sirviente, aprovechando la oportunidad, comenzó a hablar. «Maestro, el joven maestro tomó prestado». Pero antes de que pudiera terminar, Qin Feng le tapó la boca rápidamente y le susurró: «Silencio». Mientras su sirviente Qin Sang-Qiu intentaba revelar el secreto de la deuda, Qin Feng solo podía pensar en el pasado. Recordaba a su padre, un hombre que en su vida anterior se había esforzado y luchó por él hasta la muerte. Esta vez se prometió a sí mismo, nunca permitiría que su padre sufra o se preocupara de nuevo. Poco después, su padre, Qin Wanli, se le acercó con una sonrisa, ofreciéndole 2 preciosas píldoras. Le explicó con orgullo: «No te preocupes, gasté una fortuna en estas pastillas para que te mejores». Conmovido, Qin Feng le aseguró que sus heridas ya habían mejorado mucho, sin que él supiera el nivel de dificultad que su padre había atravesado para conseguir esas píldoras. Cuando su padre notó que su nivel de cultivo había bajado al primer nivel de chi y sangre, Qin Feng, con una sonrisa, prometió explicarle todo una vez llegaran a casa. Al preguntar si había entrenado con un maestro alquimista, Qin Feng aprovechó la oportunidad. Con orgullo le dijo que sí, que un maestro lo había considerado un genio sin igual en la alquimia. La noticia llenó de alegría a su padre, quien lo abrazó, convencido de que su hijo era un talento natural y nadie podría destruir su futuro. Cuando Qin Wanli quiso ir a conocer a ese maestro, Qin Feng sabiamente le explicó que su mentor prefería mantener su existencia en secreto. Internamente, sabía que no podía revelar su verdadera naturaleza, así que inventar un maestro era la mejor manera de calmar las preocupaciones de su padre. Antes de irse, Qin Wanli le entregó a Qin Feng un objeto dorado, con el grabado Qin, pidiéndole que lo guardara y lo usara si alguna vez se encontraba en una situación peligrosa. Era un objeto crucial para la batalla de la familia Qin, y la confianza que su padre depositaba en él era inmensa. Qin Feng prometió cuidarse y no decepcionar esa confianza. Al día siguiente, la tranquilidad en el jardín medicinal se rompió cuando un par de guardias llegaron corriendo, gritando que la gente que había prestado dinero con altos intereses ya estaba en camino. Qin Feng, sorprendido por la rapidez, ordenó inmediatamente a los guardias del jardín que aseguraran la entrada. La fecha límite para el pago estaba encima y Qin Feng se dio cuenta de su difícil situación. Había gastado casi todo su dinero y el préstamo de sus padres se había ido en esas píldoras para él. Afuera, los cobradores de deudas ya estaban exigiendo que abrieran la puerta, amenazando con confiscar la casa si no pagaban. Con sus guardias listos para la confrontación, Qin Feng cerró los ojos, preparándose mentalmente para una batalla desesperada. Pero justo en ese momento, una figura inesperada apareció. Qin Sang-Qiu la vio primero, sorprendido. Era una joven de pelo blanco que se presentó como An Hao Chen. Al principio, Qin Feng pensó que era una cobradora de deudas, pero no pudo evitar notar su atractivo.
Sin embargo, ella rápidamente aclaró que estaba ahí para agradecerle la vida, revelando ser una de las mineras que él había rescatado. Qin Feng estaba visiblemente confundido, dudando de que esa chica voluptuosa fuera un minero, y su mente empezó a divagar sobre el tema de las chicas interesadas. Entonces, la memoria regresó. Ella era la única trabajadora a la que le había dado comida directamente con la boca, en un momento de desesperación. El recuerdo lo hizo pensar si se había aprovechado de su inocencia por accidente. Qin Feng, un poco incómodo, le preguntó si había venido a devolverle el favor. Anne respondió que devolver el favor no significaba ofrecerse. Pero Qin Feng, con su mente todavía en modo cringe, ya estaba pensando que no estaba listo para el matrimonio. Finalmente, Anne le reveló su verdadera intención. Podía decirle dónde se encontraba la mina de hierro oscuro de Shuwanti. La sorpresa de Qin Feng fue total. ¿Cómo sabía ella de esa mina y por qué sabía que él la quería si supuestamente había estado inconsciente? Ahí, Anne aclaró la confusión. Resulta que su aparente inconsciencia no fue total, porque la píldora desintoxicante que ella misma había creado la mantuvo un poco más alerta de lo normal. Gracias a eso, escuchó a Lin Lang mencionar la mina de hierro oscuro de Shuwanti. Qin Feng se sorprendió al saber que ella misma había hecho esa píldora, y cuando Anne le confirmó que había aprendido todo leyendo libros, la mente del emperador de la píldora la reconoció de inmediato como alguien con un talento innato para la alquimia, o lo que él llamó química. Le propuso convertirse en una experta, pero Anne, humilde, le dijo que solo pensaba en apoyar a su familia como minera. Qin Feng, viendo la oportunidad de un trabajador leal y recordando su propia negligencia en algunas áreas durante su vida pasada, la invitó a seguirlo para enseñarle personalmente. Y mientras Qin Feng pensaba en cómo entrenar a su nueva protegida, Anne, un poco avergonzada, no pudo evitar preguntarse si lo que en realidad quería que se casara con él. Con una sonrisa, Qin Feng la animó a estudiar duro, sellando así un acuerdo donde cada uno creía haber encontrado lo que buscaba. Días después, la escena nos lleva a la ciudad de Fangming, donde Qin Feng y sus hombres transportan carretas cargadas con el mineral de hierro oscuro extraído. Con la deuda de 10.000 monedas de oro acechando, Qin Feng sorprendió a todos al exigir un precio mínimo de 10.000 monedas por una cantidad de mineral que, según sus subordinados, apenas valía 1.000. Le explicaron que Lin Lang había escondido mucho mineral falso, lo que depreciaba el valor, pero Qin Feng insistió en su confianza. Les aseguró que ese mineral, fruto de su propio esfuerzo y refinado, no era de baja calidad y que habría gente dispuesta a pagar lo que él pedía. Sin embargo, su optimismo chocó de frente con la realidad en la tienda Shangfang. Allí, un comerciante arrogante se burló de sus pretensiones, ofreciéndoles apenas 100 monedas de oro y calificando su mineral de falso. La discusión se calentó rápidamente, con Qin Feng defendiendo la autenticidad de su producto. En ese momento, Zhao Shanjue, el imponente dueño de la tienda Shangfang, hizo su entrada. El comerciante aprovechó para acusar a Qin Feng de intentar venderles algo sin valor, lo que provocó que Zhao Shanjue los expulsara de su establecimiento sin miramientos. La furia de Qin Feng se desató. Con el rostro rojo de ira, desenfundó su espada, sintiéndose insultado al oír que su valiosa mina era falsa. Su subordinado, alarmado, lo contuvo de inmediato, advirtiéndole del poderoso respaldo que tenía el dueño de la tienda Shangfang. La situación era precaria. No podían darse el lujo de enemistarse con gente así, pero tampoco podían fallar en vender el mineral para pagar la deuda a tiempo. Qin Feng se vio atrapado entre su orgullo y la urgente necesidad de su misión. Después de ser desairado en la tienda Shangfang, la situación de Qin Feng no mejoraba. El dueño del lugar, Zhao Shanjue, seguía con su actitud arrogante, instruyendo a su subordinado que lo mejor era simplemente ignorar a esos estafadores, porque cualquier discusión con ellos solo rebajaría su estatus. Zhao Shanjue, un tipo corpulento y con una barba imponente, le dejó claro a su empleado que no había que darle importancia a gente como Qin Feng, y señalando el mineral de hierro oscuro que el joven había dejado atrás, lo destimó como basura sin valor, creyendo que intentaba venderle algo ordinario por una fortuna. Pero de repente, el supuesto mineral ordinario comenzó a vibrar y a emitir un intenso resplandor azul, rompiendo la oscuridad del material y sorprendiendo a todos los presentes.
El subordinado, atónito, intentó despotricar contra Qin Feng, tildándolo de charlatán por vender un mineral que se encendía. Pero Zhao Chanxue, con una furia repentina, lo interrumpió, dándole un buen tirón de orejas. Se había dado cuenta de que habían ofendido a la persona equivocada y le ordenó a su empleado que se disculpara de inmediato para intentar rectificar la situación. Mientras tanto, Qin Feng, ajeno al repentino cambio de opinión de Zhao Chanxue, viajaba con su propio séquito por un camino rocoso. Uno de sus acompañantes, con el ceño fruncido, se preguntaba si las técnicas de refinación de Qin Feng habían arruinado el mineral, haciendo que fuera difícil venderlo a buen precio. Pero Qin Feng, con total tranquilidad, simplemente dijo que quizás sus técnicas eran demasiado avanzadas, restándole importancia a la preocupación. De repente, Zhao Chanxue y su subordinado aparecieron corriendo, desesperados, alcanzando a Qin Feng. El dueño de Shangfang, ahora con una actitud completamente diferente, le gritó que esperara y ofreció comprarle todo el lote de mineral de hierro oscuro por 10.000 monedas de oro, alegando que todo había sido un malentendido. Qin Feng lo miró con una sonrisa astuta, como si le dijera, «Ahora sí entendés». Sus propios hombres, al escuchar la oferta, se emocionaron, al pensar que el mineral estaba en alta demanda y que pronto podrían pagar sus deudas. Pero Qin Feng, con calma y una leve sonrisa, les dijo a todos que no, que el mineral no estaba a la venta, al menos por ahora. Cuando Zhao Chanxue le preguntó la razón, Qin Feng le respondió que su subordinado había humillado a su gente y que eso no era algo fácil de olvidar. Sus propios compañeros no entendían nada. Si el mineral era tan valioso y estaba en demanda, ¿por qué no venderlo? Zhao Chanxue, frustrado, volvió a reprender a su empleado, obligándolo a disculparse. Luego, procedió a explicarles la verdad. El mineral de hierro negro común es transparente, pero el mineral de hierro negro de alta calidad es oscuro, y cuando se refina correctamente, brilla con un aura de luz intensa. Era un producto de la más alta calidad. El subordinado y los demás mineros estaban boquiabiertos. Ese mineral que creían inútil era en realidad un tesoro. Zhao Chanxue, al ver el nivel de refinamiento, dedujo que detrás de Qin Feng debía haber un químico con un conocimiento profundísimo. Mientras todo esto pasaba, Qin Feng sonreía por dentro. Sí, el mineral había sido refinado por su aprendiz, An Haochen, usando técnicas de 10.000 años que solo él conocía. ¿Quién soy yo para que no suba el precio después?, pensó Qin Feng, sabiendo que ahora tenía el control total de la situación. El dueño de la tienda, Zhao Chanxue, intentó disculparse, pero Qin Feng, con una sonrisa confiada, le recordó la arrogante promesa de su asistente. «Si estos bienes son reales, nos arrodillaremos ante ti». La tensión en la habitación era palpable, y el asistente, pálido del susto, no podía escapar de la mirada del joven maestro. Furioso, Zhao Chanxue no dudó en golpear a su propio subordinado, obligándolo a inclinarse en una posición humillante, cumpliendo la promesa literal de arrodillarse. Esta muestra de poder, tanto del dueño de la tienda como de Qin Feng, sentó las bases para el siguiente paso. Con la situación completamente bajo el control de Qin Feng, Zhao Chanxue, para salvar la cara de su prestigiosa tienda, subió su oferta drásticamente, 30.000 monedas de oro. Qin Feng aceptó la propuesta con una sonrisa, sugiriéndole que, a partir de ahora, todas sus futuras transacciones fueran directamente con él. Los presentes en la tienda no podían creer el giro de los acontecimientos y la gigantesca suma de dinero. Con una enorme pila de oro en su poder, mucho más de lo que necesitaba para saldar sus deudas, Qin Feng se sintió aliviado y, con una vibra de riqueza, cabalgó lejos de la tienda con la intención de invertir en su propio desarrollo. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, una figura de cabello azul suplicaba a su maestro que tomara represalias contra un tal Chen Feng, quien, según su relato, lo había humillado y golpeado públicamente. El maestro, con una expresión oscura y decidida, prometió que esta pequeña escoria no vivirá para ver el mañana. Con una sonrisa malvada, el suplicante reveló que sus lágrimas eran una farsa y lanzó una amenaza directa. Chen Feng, vamos a ver cómo escaparás de la muerte esta vez. Sin que él lo supiera, o quizás sí, un complot se gestaba en contra de Qin Feng. En la tranquilidad de su hogar, el joven maestro se encontraba en plena meditación.
Las píldoras que su padre le había dado y su técnica de refinamiento le permitieron avanzar rápidamente, alcanzando el 5.º nivel de chi y sangre. Sentía su cuerpo fortalecerse, una clara señal de que estaba cambiando el curso de su destino y mejorando a pasos agigantados. Pero la paz no duraría mucho. De repente, un sonido exterior alertó a Qin Feng, que percibió una presencia. Era una emboscada, con la silueta de asesinos que se acercaban a su casa. Sin embargo, en lugar de preocupación, una sonrisa confiada apareció en su rostro. Es una buena oportunidad para entrenar, pensó, listo para probar sus nuevas habilidades contra los intrusos que se atrevían a desafiarlo. Apenas unos instantes después de que Qin Feng se preparara, dos figuras encapuchadas se movían sigilosamente por su mansión. Uno de ellos, impaciente, le dijo a su compañero que entraría y lo mataría rápido. Pero justo cuando éste rompía una ventana para acceder, Qin Feng ya estaba parado en la entrada, con una sonrisa confiada en el rostro. Los asesinos, sorprendidos, le preguntaron cómo los había sentido. Él, tranquilo, respondió que los había detectado desde el momento en que llegaron. Luego, con una cortesía peculiar, les preguntó, ¿qué puedo hacer por vos? Qin Feng se disculpó, con un tono ligeramente sarcástico, diciendo que hacía años no se enfrentaba a algo así, que solo quería una buena pelea para entrenar. Los encapuchados se burlaron, riéndose de él. «Jajaja, ¿vos sos solo un niño en el 5.º nivel de chi y sangre y querés luchar con nosotros?» Mientras tanto, Qin Feng, emocionado, pensaba en lo buena que sería esta oportunidad para probar sus habilidades, ya que no luchaba en una batalla real desde hacía 100.000 años. Uno de los asesinos, el más grande, se rió y le dijo a su compañero que se encargara del tonto. El otro no lo dudó y se lanzó al ataque con una estocada veloz, seguro de su victoria. Él se jactaba de haber matado a más de 180 personas con el mismo nivel de cultivo que Qin Feng. Con un grito de guerra, el atacante desató todo su poder, que era del 8.º nivel de chi y sangre, un nivel significativamente superior al de Qin Feng. Pero nuestro protagonista, sin inmutarse, esperó el momento preciso. Con un movimiento tan rápido que apenas se pudo ver, Qin Feng le asestó un golpe directo. El asesino cayó al suelo sin vida. Su compañero estaba en shock, incapaz de creer lo que veía. Qin Feng, con una sonrisa aún más amplia, preguntó si realmente había muerto. Dijo que solo le había dado un golpe regular y que lo lamentaba, pero lo había hecho tan rápido que ni siquiera sintió la pelea. Luego, con una amabilidad que heló la sangre al asesino restante, le preguntó, ¿podés probar eso en vos también? Haré lo mejor que pueda para no matarte. El segundo asesino, completamente aterrorizado, no pudo evitar preguntarse si Qin Feng era humano o un demonio. El miedo lo invadió y, jurando venganza en 10 años, salió disparado, huyendo del lugar. Qin Feng solo se limitó a despedirlo con una sonrisa y una última pregunta. ¿Querés continuar luchando por el bien del entrenamiento? Qin Feng se quedó solo, para nada preocupado por las amenazas. Se sorprendió de lo potente que se había vuelto su técnica de transformación divina. Ahora, con el entrenamiento terminado, sabía que tenía que averiguar quién estaba detrás de esta emboscada. La escena entonces nos lleva al majestuoso palacio del líder en la ciudad Fengming. Así que, siguiendo el rastro del asesino hasta el majestuoso palacio del líder en la ciudad Fengming, Qin Feng sospechaba que el verdadero cerebro detrás de la emboscada andaba cerca. Mientras investigaba, se encontró con un asesino malherido, atravesado por una flecha. Pero, en lugar de rogar por su vida, el hombre solo alcanzó a decir, «No me dejes vivir», y luego murió. La extraña declaración dejó a Qin Feng preguntándose si ese era el verdadero objetivo, o solo un engaño. De repente, antorchas iluminaron la oscuridad de la noche, y un grupo de guardias gritó sobre un intruso. Qin Feng entendió al instante. Lo habían atraído a una trampa. Rápidamente se vio rodeado por un numeroso grupo de guerreros, y lo que lo sorprendió fue que todos ellos estaban en el 8.º nivel de ki y sangre, un poder considerable. Entonces, un hombre imponente, el mismísimo señor de la ciudad Fengming, se acercó con una sonrisa burlona.
Le recordó a Qin Feng que, aunque había triunfado en Yuning, ahora estaba en su territorio. Sin intimidarse, Qin Feng lo confrontó, preguntándole si él había enviado a los asesinos y sentenció con certeza que Lin Lang estaba detrás de todo eso. Pero el señor de la ciudad, en lugar de responder directamente, cambió la narrativa y acusó a Qin Feng de haber matado a alguien dentro del palacio, mostrando una daga ensangrentada como prueba. Para Qin Feng, la acusación no era más que una confirmación de que esto era una conspiración mucho más grande, planeada por Lin Lang con la ayuda de este señor de la ciudad. El señor de la ciudad, a quien sus propios guardias llamaban Maestro Chen y que Lin Lang respetuosamente se refería como el sabio, regañó a sus hombres por su torpeza. Fue entonces cuando Lin Lang apareció, inclinándose ante el señor de la ciudad. Qin Feng, al ver la escena, preguntó si el sabio no era de la familia Chen, y el señor de la ciudad, con una risa maliciosa, le confirmó que no, revelando que había estado manipulando a la familia Chen durante años para su propio beneficio. Con arrogancia, el señor de la ciudad ordenó que forzaran a Qin Feng a arrodillarse. Luego, con una satisfacción palpable, presumió del ascenso de Lin Shuwan, la hermana de Lin Lang y antigua prometida de Qin Feng. Le reveló que ella no solo había entrado al Palacio Inmortal de la Luna, sino que estaba a punto de convertirse en la tercera esposa del príncipe, un movimiento que elevaría a la familia Lin a ser una de las 5 principales potencias del reino. Con el poder de los Lin ahora ilimitado, la familia Chen no significaba nada. Lin Lang, llamando al señor de la ciudad su padre espiritual, le preguntó qué hacer con Qin Feng. La respuesta fue clara y concisa: deshazte de Qin Feng, sellando así el aparente destino de nuestro protagonista, mientras Lin Lang agradecía al sabio. Ya a la medianoche, Qin Feng se encontraba meditando en lo que parecía ser un calabozo, reflexionando sobre cómo había bajado la guardia y subestimado la alianza entre el señor de la ciudad y la familia Lin. Pero de repente, su aguda percepción detectó una presencia en la oscuridad. Abrió los ojos de golpe y preguntó con firmeza: ¿quién está ahí? Y justo cuando el ambiente se ponía más tenso, una figura familiar se metió a su celda por un agujero improvisado, con la cara llena de tierra. Era Qin Sang-Qiu, el fiel sirviente, quien, al ver a su joven maestro, no podía creer la imprudencia que había cometido. Sang-Qiu le explicó, con voz agitada, que la gente del palacio lo acusaba de haber asesinado a miembros de la familia imperial. Según ellos, la envidia por el compromiso de Lin Shuwan con el tercer príncipe lo había llevado a ese extremo. Lo peor de todo era la sentencia. A la mañana siguiente, Qin Feng sería ejecutado según la ley. Qin Feng lo escuchaba con calma, consciente de que todo era una farsa. Sabía que el señor de la ciudad, para fortalecer su alianza con la familia Lin y la imperial, estaba usando una excusa ridícula para eliminarlo. Entendía que la familia Chen, la suya, era demasiado débil para oponerse y que lo habían dejado a su suerte. Desesperado, Sang-Qiu lo instó a escapar de inmediato por el agujero que él mismo había cavado con todas sus fuerzas. Le dijo que era su única oportunidad de salir con vida, pero Qin Feng se negó. No iba a huir como un cobarde por algo que no hizo. No iba a ensuciar el nombre de la familia Chen, ni siquiera si eso significaba enfrentar la muerte con la cabeza en alto. En ese momento, escucharon guardias acercándose. Sang-Qiu insistió en que tenía que irse, que si no escapaba ahora, lo descubrirían a él también. Pero Qin Feng, con una sonrisa desafiante, ya tenía otro plan. Reflexionando sobre la traición de la familia Chen, que lo había abandonado como un lobo de ojos blancos, Qin Feng decidió que no le quedaba otra opción. Sacó el objeto dorado que su padre le había dado y con una mirada feroz lanzó una energía devastadora hacia el cielo. El estruendo fue tan fuerte que rompió los barrotes de su celda, y la onda expansiva se llevó a los guardias que se acercaban. Los equipos de rescate de la familia Chen, ya reunidos y esperando órdenes, quedaron atónitos por la explosión. Qin Feng, ya de pie en medio de la destrucción, los miró y dijo con total tranquilidad que no era nada, solo alguien queriendo retarlo a una pelea. Y así, con una sonrisa en la cara, se lanzó al combate contra la avalancha de guardias que se abalanzaban sobre él. Mientras Qin Feng luchaba, a la mañana siguiente, la gente ya se dirigía al lugar de la ejecución. Entre la multitud, algunos guardias comentaban que era imposible que el joven maestro estuviera muerto.
Creían que, siendo un genio que había vendido mineral de hierro oscuro por 30,000 monedas de oro, seguro había encontrado la manera de escapar temprano. La idea de que su joven maestro, alguien tan talentoso, hubiera sido ejecutado les parecía ridícula. Pero al llegar al lugar, el shock los golpeó como un balde de agua fría. Ahí, colgado de la horca, había un cuerpo. La multitud quedó horrorizada. Entre ellos, el pobre Sankyu vio la escena con los ojos desorbitados, preguntándose si de verdad era el joven maestro. Cayó de rodillas, las lágrimas brotando sin control al darse cuenta de que habían llegado demasiado tarde. El joven maestro ha fallecido, murmuró con el corazón roto, lamentando no haber podido despedirse. La gente a su alrededor compartía la misma desesperación. Justo cuando el dolor consumía a Shin Sankyu y a la multitud que lo rodeaba, una voz casual resonó entre ellos. Era Qin Feng, que preguntaba: «Oh, Sankyu, por fin viniste. ¿Tenés desayuno para mí?». La gente no podía creer lo que veía, y Qin Sankyu, aún en shock, lo interrogó: «¿No estabas muerto? Se supone que te iban a ejecutar. ¿Cómo escapaste?». Qin Feng se quejó del drama, pero estaba claro que el joven maestro había regresado de entre los muertos. Luego, ante la mirada atónita de Qin Sankyu, Qin Feng apuntó a la horca donde aún pendía un cuerpo. «Lin Lang ha perdido a su mentor espiritual», dijo con una sonrisa. Al ver más de cerca el cuerpo, Qin Sankyu no pudo ocultar su horror. «Ese es el señor de la ciudad». Era un giro totalmente inesperado. El hombre que había condenado a Qin Feng ahora estaba colgado. Qin Sankyu, impresionado, preguntó cómo lo había logrado. Qin Feng, relajado, le mostró un decreto enrollado. «No te preocupes», le dijo. «¿Conoces esto?». Qin Sankyu lo reconoció al instante. «Oh, esto es un decreto de guerra familiar Ken». Qin Feng asintió, explicando que ese decreto era el equivalente al ejército privado de la familia Ken, capaz de movilizar a todos sus equipos de ejecución en un radio de 100 millas. «Entonces, ¿qué ordenaste, joven maestro?», preguntó Sankyu con intriga. Qin Feng sonrió. «Si Lin Lang y los demás iban a hacerme daño, entonces, claro, ordené una masacre». La imagen se volvió roja, mostrando los estragos de la noche anterior. Docenas de expertos en artes marciales habían atacado la residencia del señor de la ciudad, dejando un rastro de destrucción. Fue una venganza brutal y efectiva. El decreto de guerra se había agotado, pero había cumplido su propósito. Por eso, el palacio del señor de la ciudad estaba tan desierto. Pero Qin Sankyu aún se preguntaba por Lin Lang. ¿Se escapó?, preguntó. Qin Feng, con una risa, negó con la cabeza. «¿Cómo podría olvidarme de ese niño? Vení conmigo». Lo que encontraron fue a Lin Lang en una picota pública, cubierto de basura y humillado por la gente. En estos años, aprovechó su posición de mentor espiritual para causar problemas en la ciudad, gritaba la multitud. Lin Lang, llorando, confesó: «Yo era el que incriminé a Qin Feng. Qin Feng no mató a nadie, fui todo yo». Qin Feng señaló la escena. «Mirá este enojo público. Parece que este hombre ha estado causando problemas en la ciudad durante los últimos años». Qin Sankyu sugirió tomar medidas más drásticas, dado que Lin Lang había perjudicado repetidamente al joven maestro. Sin embargo, Qin Feng explicó que la influencia de Lin Xuan seguía siendo fuerte y que matarlo podría desencadenar una guerra entre las familias. Además, Lin Lang lo había amenazado la noche anterior con limpiar su nombre, y como Qin Feng era miembro de la familia Ken, si mataba al señor de la ciudad apoyado por ellos, la familia Lin y los Jilis no dirían nada, permitiéndole escapar impune. «Maldición, es demasiado barato para dejarlo ir sin castigo», exclamó Sankyu frustrado. Qin Feng sonrió. «Mientras no lo mates, ¿no es eso decir que no importa qué hagamos?». Qin Sankyu y los guardias a su alrededor se encendieron con una furia vengativa, sus ojos brillando de intención. «Está bien, todos controlen su fuerza». Con eso, dio luz verde a una paliza pública. Lin Lang, aterrado, solo pudo mirar mientras su castigo comenzaba, un castigo que, aunque no letal, prometía ser brutal y profundamente humillante. Mientras Lin Lang soportaba los primeros golpes de su brutal castigo público, los hombres de Qin Feng se aseguraban de que su humillación fuera completa, riéndose y dejando claro que lo abandonarían allí.
Con una sonrisa de triunfo, Qin Feng se alejaba, sabiendo que era momento de prepararse para su próximo plan. La noche cayó y el tormento de Lin Lang continuó. Atrapado en la picota, entre moscas y la suciedad, solo pudo murmurar la amargura que sentía. Los corazones humanos son realmente traicioneros. Pero justo cuando el agotamiento amenazaba con consumirlo, unas figuras se acercaron bajo la luna llena. Lin Lang, levantando la vista con terror, preguntó: ¿qué? ¿El equipo de ejecución de la familia Ken vinieron a terminar conmigo? Un hombre enorme con un hacha en alto se abalanzó sobre él, y Lin Lang gritó desesperado, pidiendo por su vida. Sin embargo, otro personaje, de aspecto más refinado, detuvo al verdugo. «No temas, joven maestro Lin», le dijo, con una voz tranquilizadora. «Estamos de tu lado». Este hombre se presentó como Yi Gonggong, revelando una noticia que cambió por completo el ánimo de Lin. Ahora que tu hermana, Lin Xuan, está comprometida con el tercer príncipe, venimos a representarlo y a escoltarte a la capital. El joven, que momentos antes temblaba de miedo, estalló en una carcajada de alivio. Gracias a Dios, ese Qin Feng me causó tantos problemas. Por fin tengo una ayuda, una verdadera bendición, exclamó con una esperanza renovada. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Así como Qin Feng les dijo que controlaran la fuerza en esa paliza, ustedes no se controlen y desaten una avalancha de likes. Suscríbanse ya y comenten cuál será nuestro próximo manhua. ¡Nos vemos!